Bien, ahora presentados los principios que serían elegidos en la posición original, según Rawls, ¿qué consecuencias o qué cuestiones están implicadas en estos principios? Yo quisiera referirme a algunas de ellas. En primer lugar, la idea de que los talentos naturales son un acervo común. Esto tiene una importancia enorme a mi entender porque lo pone a Rawls en la posición de rechazar lo que se conoce como el principio de autopropiedad o de propiedad sobre uno mismo. En teoría de la justicia, Rawls escribe: el principio de diferencia representa, en efecto, el acuerdo de considerar la distribución de talentos naturales en ciertos aspectos como un acervo común y de participar en los beneficios de esta distribución, cualesquiera que sean. Aquellos que han sido favorecidos por la naturaleza, quienesquiera que sean, pueden obtener provecho de su buena suerte solo en la medida en que mejoren la situación de los no favorecidos. Los favorecidos por la naturaleza no podrán obtener ganancia por el mero hecho de estar más dotados, sino solamente para cubrir los costos de su entrenamiento y educación y para usar sus dones de manera que también ayuden a los menos afortunados. Nadie merece una mayor capacidad natural ni tampoco un lugar inicial más favorable en la sociedad. Es un fragmento completamente radical por parte de Rawls, donde está diciendo que los talentos naturales, todo aquello que nos ha sido dado al momento de nacer y que es moralmente irrelevante en términos distributivos, fija de algún modo la medida de nuestro deber hacia los menos afortunados. Por eso dice: aquellos que han sido favorecidos por la naturaleza, quienesquiera que sean, pueden obtener provecho de su buena suerte solo en la medida en que mejoren la situación de los no favorecidos. No se puede obtener ganancia por el mero hecho de estar más dotados, sino solamente para cubrir los costos de entrenamiento y educación y usar estos dones de manera que también ayuden a los menos afortunados. Nadie puede reclamar propiedad privada exclusiva sobre sus talentos, sobre sus capacidades, etcétera, porque esto es parte de un acervo común, es parte somos un producto social y por lo tanto existe, digamos, una especie de hipoteca social sobre aquellas capacidades que hemos desarrollado, digamos, gracias a la cooperación social. Esto es profundamente igualitario en términos rawlsianos y es negador del principio de autopropiedad. Nadie puede reclamar beneficios, digamos, la propiedad absoluta sobre sus talentos ni sobre los beneficios que de ellos se pueden obtener. Pueden ser utilizados en beneficio propio siempre y cuando y esta es una condición, digamos, excluyente, siempre y cuando beneficien a los que están en peor situación. ¿Qué implica además esto? Una noción de fraternidad en Rawls. La noción de fraternidad en Rawls, según él, el principio de diferencia, este que dice nadie puede, digamos, o mejor dicho, que las desigualdades están justificadas siempre y cuando favorezcan a los que quedan en peor situación, según Rawls expresa el principio de fraternidad. La noción clásica de fraternidad está expresada en el principio de diferencia, dice, porque esta consiste en la idea de no querer tener mayores ventajas a menos que estos sean beneficio de quienes están peor situados. Es decir, la fraternidad significa no querer obtener ventajas a menos que esto beneficie a los que están peor. La familia, según su concepción ideal y a veces en la práctica, es un lugar en el que se rechaza el principio de maximizar la suma de beneficios. En general, los miembros de una familia no desean beneficiarse a menos que puedan hacerlo de manera que promuevan el interés del resto. Ahora bien,
El querer actuar según el principio de diferencia tiene precisamente esa consecuencia. Aquellos que se encuentran en mejores circunstancias están dispuestos a tener mayores ventajas únicamente bajo un esquema según el cual esto funcione en beneficio de los menos afortunados. Es decir, un esquema fraterno es aquel en el cual las personas no están dispuestas a obtener mayores ganancias o mayores beneficios, a menos que esto también redunde en beneficio de los menos afortunados. Esto pone la carga de sostener una situación igualitaria de algún modo en aquellos que pueden obtener ventajas por aquellas dotaciones naturales y sociales que fueron dadas al nacer y por lo tanto moralmente irrelevantes. La otra característica de la concepción rawlsiana es que es profundamente antimeritocrática, por lo que estamos diciendo. Entonces, dice Rawls, es incorrecto que los individuos con mayores dones naturales y con el carácter superior que ha hecho posible su desarrollo tengan derecho a un esquema cooperativo que les permita obtener aún más beneficios en formas que no contribuyan al beneficio de los demás. No merecemos el lugar que tenemos en la distribución de los dones naturales, como tampoco nuestra posición inicial en la sociedad. No merecemos el lugar que tenemos en la distribución de dones naturales, como tampoco nuestra posición inicial en la sociedad. Igualmente problemático es que merezcamos el carácter superior que nos permite hacer el esfuerzo por cultivar nuestras capacidades, ya que tal carácter depende, en buena parte, de condiciones familiares y sociales afortunadas en la niñez, por las cuales nadie puede atribuirse mérito alguno. La noción de mérito no puede aplicarse aquí. Como no tenemos control sobre las circunstancias de nuestro nacimiento y sobre nuestros dones, ¿sí? Por lo tanto, la noción de mérito no tiene lugar en el esquema rawlsiano. Finalmente, así como existe un deber de los más afortunados de no obtener ganancia, a menos que esto beneficie a los que están en peor situación, también el punto de vista privilegiado para juzgar a una sociedad como justa o injusta y para ponerle límites a las desigualdades permitidas es el punto de vista de los menos aventajados, es decir, el punto de vista de los que están en peor situación. Por lo tanto, ¿cuánta desigualdad estaría permitida en una sociedad rawlsiana que permite desigualdades siempre y cuando, ya sabemos, beneficien a los que quedan en peor situación? Aquí se introduce esta noción que es la del veto de los menos aventajados. La estructura básica, dice Rawls, deberá permitir las desigualdades mientras mejoren la situación de todos, incluyendo a los menos aventajados, con tal de que estas desigualdades vayan a la par con una distribución equitativa de las oportunidades y una libertad igual. Ya que las partes comienzan a partir de una división igualitaria de todos los bienes sociales primarios. Recuerden, se parte de pensar que en un primer momento la distribución es igualitaria. Aquellos que se benefician menos tienen en un segundo momento, tienen por así decirlo un derecho de veto. De esta manera se llega al principio de diferencia. Tomando la igualdad como punto de comparación, aquellos que han ganado más tienen que haberlo hecho en términos que sean justificables respecto a aquellos que han ganado menos. Es decir, los que se benefician menos una vez que se abandonó la igualdad inicial pueden vetar las ventajas que obtienen los demás, los más afortunados, los más aventajados, ¿sí? Y estos últimos, ¿sí?, tienen el deber de justificar sus ventajas respecto de los que quedaron en una situación menos aventajada. Entonces, por dos lados, digamos, se regulan las desigualdades. Por el lado de considerar a los talentos como un acervo común, por el lado de la fraternidad, ¿sí?, que esto pesa más sobre quienes tienen mayores ventajas, y también por el poder de veto que les otorga la teoría rawlsiana a los menos aventajados. Dicho esto, me interesa ahora pasar a ver cómo estos principios y estas nociones generales que vienen implicadas en y con los principios
pueden ser traducidas en instituciones. Lo primero es ver con un poco más de detalle qué entiende Rawls por estructura básica. Decíamos que los principios de justicia, el de las libertades iguales, el de la justa igualdad de oportunidades y el principio de diferencia, se aplican a la estructura básica y no a las decisiones personales. ¿Qué entiende Rawls por estructura básica? Él dice, nuestro tema es la justicia social. Para nosotros, el objeto primario de la justicia es la estructura básica de la sociedad, o más exactamente, el modo en que las grandes instituciones sociales distribuyen los derechos y deberes fundamentales y determinan la división de las ventajas provenientes de la cooperación social. Por grandes instituciones entiendo la constitución política y las principales disposiciones económicas y sociales, así como la protección jurídica de la libertad, etc. ¿Sí? Tomadas en conjunto, ¿sí? Como esquema, las grandes instituciones definen los derechos y deberes del hombre e influyen sobre las perspectivas de vida, sobre lo que se puede esperar y sobre lo que se haga. Hay una cosa muy importante, la estructura básica es el tema primario de la justicia, porque sus efectos son muy profundos y están presentes desde el principio. Es decir, todos llegamos al mundo y entramos en una estructura básica, es decir, en una estructura social que nos aloja y nos constituye y nos influye y nos condiciona a través de sus prácticas, de sus reglas, de sus normas. Eh, sus leyes, su esquema de distribución de las ventajas de la cooperación social, etc. ¿Sí? La acusación de que Rawls piensa es tan individualista que no piensa que existe la sociedad es una lectura muy rápida de Rawls. Su individualismo metodológico, me permito este paréntesis, es eso, es metodológico y se aplica al caso de la posición original, pero Rawls no desconoce los elementos fundamentales, digamos, de la sociología y de la sociología política como para presuponer, digamos, que la sociedad es construida efectivamente por individuos que en algún momento deciden armarla, sino que al contrario, nacemos al interior de las instituciones y esas instituciones nos constituyen posteriormente. ¿Sí? Y por eso, digamos, dice esto, que la estructura básica es el tema primario porque sus efectos son muy profundos y están presentes desde el principio. ¿Qué entiende Rawls por instituciones? Rawls no hace una teoría de las organizaciones, sino de las instituciones como conjuntos de normas. Y por eso dice que por institución entiende un sistema público de reglas que definen cargos y posiciones con sus derechos y deberes, poderes e inmunidades. Estas reglas especifican ciertas formas de acción como permisibles, otras como prohibidas, y establecen ciertas sanciones y garantías cuando ocurren violaciones a las reglas. Como ejemplos de instituciones o de prácticas sociales más generales, insisto, instituciones o de prácticas sociales más generales, podemos señalar los ritos, los juegos, los procesos judiciales, parlamentos, mercados, sistemas de propiedad, etc. Ahora bien, Rawls desarrolla su teoría para determinar cuáles son los principios de una sociedad justa. Dice que estos principios se aplican a la estructura básica como este esquema institucional y entendiendo a las instituciones como normas generales que regulan la conducta social. Ahora, ¿cómo hacemos para traducir esos primeros principios eh, en estas instituciones y luego en organizaciones en las cuales, digamos, las cuales vamos a habitar? ¿Cuál sería, digamos, el esquema teórico a través del cual se podrían trasladar sin grandes pérdidas, ¿sí?, los primeros principios hasta, digamos, las instituciones y las organizaciones más concretas de la vida cotidiana? En principio, Rawls está pensando en democracias constitucionales. Acá ya nos ponemos digamos, en una cuestión un poco más histórica, que seguramente la habremos visto en la clase 0 introductoria que fue en vivo.
¿Y por qué estaría pensando en una democracia constitucional? Precisamente porque está pensando, si bien su teoría es universal, tiene muy presente la tradición constitucional norteamericana, estadounidense, para pensar este desarrollo que va a ser ahora. Es un proceso político del que vamos a estar hablando, ¿sí? Un proceso político que es una máquina de toma de decisiones sociales a través de un mecanismo de justicia procesal imperfecta. Esto significa que no se pueden establecer de antemano cuáles van a ser los resultados de este proceso político, eh, porque justamente es una justicia procesal imperfecta y no una justicia procesal pura. Eh, o perfecta. Y para ilustrar este proceso político por el cual vamos, de toma de decisiones políticas, por el cual vamos desde los primeros principios hasta las organizaciones más cercanas a la experiencia cotidiana, él va a imaginar una secuencia de 4 etapas. ¿Sí? Esto es, de nuevo, una ilustración puramente teórica de cómo se podría llegar desde los primeros principios hasta, digamos, las instituciones sociales más cercanas a la vida cotidiana. La primera etapa es la que ya vimos, es la posición original. En la posición original, tras el velo de la ignorancia, donde nadie conoce su identidad, donde nadie sabe quién es y donde hay una gran restricción a los conocimientos, lo único que se sabe, ¿sí? Se conocen Ni siquiera se conocen las circunstancias particulares de la sociedad, de la propia de la sociedad que uno está diseñando o de la propia sociedad, pero sí hay algunos conocimientos, ¿sí? Eh, sobre la base de consideraciones generales, ¿sí? Hay conocimientos sobre, digamos, cómo funciona una economía de mercado, cómo funciona una economía socialista, pero conocimientos muy, muy generales. La información en la posición original tiende prácticamente a cero y solamente hay conocimientos muy, muy, muy generales que permiten tomar una decisión solamente sobre estos primeros 2 principios que estuvimos viendo. ¿Cómo es el proceso de producción de instituciones en Rawls? Es partir de este casi grado cero de información que tenemos en la posición original, hacer entrar más información a través de un corrimiento o un levantamiento, como ustedes quieran, ¿sí? De el velo de la ignorancia. Es decir, se va ingresando más información y a medida que va ingresando más información vamos teniendo nuevas etapas de desarrollo institucional. Entonces, en la primera etapa, la información tiende a cero, es muy pocas, son las generalidades que se conocen, digamos, sobre la vida social, que permite elegir los 2 principios de justicia. Entonces, esa es la primera etapa, es la posición original, que Rawls la equipara al estado de naturaleza en la teoría contractual. La segunda etapa es la etapa del Congreso Constituyente. Dijimos que él está pensando en democracias constitucionales, entonces el velo de la ignorancia de la posición original, que era un velo muy opaco, empieza a correrse y empieza a entrar más información. Esta mayor información permite que ahora los actores de esa posición original se conviertan en constituyentes, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar en el Congreso Constituyente? Se va a decidir acerca de las formas políticas y se va a diseñar precisamente una constitución. Rawls no nos va a decir si es una constitución escrita, si es una constitución no escrita, digamos, no va a expresar su preferencia en ese sentido, pero insisto que va a estar pensando en el proceso, digamos, estadounidense. Luego se define un sistema relativo a los poderes constitucionales del gobierno como los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Sí? De nuevo, el esquema clásico de las constituciones modernas, ¿sí? Los poderes del gobierno y los derechos fundamentales. ¿Qué ha pasado aquí? Ha entrado más información. ¿Y qué información ha entrado? La suficiente como para poder diseñar una constitución. Y describe Rawls, dado que se ha convenido ya en la concepción de la justicia, el velo de la ignorancia
se verá parcialmente levantado. Los participantes en el Congreso no tienen, por supuesto, ninguna información sobre los individuos en particular. No conocen su propia posición social, su lugar en cuanto a la distribución de los atributos naturales ni su concepción del bien. No obstante, además de entender los principios de la teoría social, que ya se conocía, conocen ahora los hechos generales pertinentes acerca de su sociedad, esto es, sus circunstancias y sus recursos naturales, su nivel de desarrollo económico y político, etc. Dado su conocimiento teórico y los hechos generales pertinentes, habrán de escoger la constitución más apropiada. Es decir, ahora saben sobre qué sociedad, sobre qué país, sobre qué espacio geográfico van a legislar, van a conocer sus condiciones, sus recursos naturales, es decir, van a saber sobre eh, qué sociedad van a diseñar una constitución, pero lo que no saben todavía es quiénes son cada uno de ellos. Es decir, los constituyentes todavía ignoran sus propias identidades. Esto permite alcanzar, digamos, o mantener los grados de generalidad y de universalidad en el debate que impide que una constitución sea una constitución faccional, ¿sí? O que represente los intereses de aquellos que pueden hacer valer sus ventajas o sus desventajas, ¿sí? Entonces, el punto de vista del constituyente en el caso que está planteando Rawls todavía es un punto de vista eh, preñado de esa imparcialidad que está dada por la ignorancia de la propia identidad y de los propios intereses y de las propias fuerzas o de las propias desventajas, ¿sí? Entonces no puede representar una facción. Esto de nuevo también tiene que ver con la historia constitucional norteamericana y el peligro que siempre se planteaba respecto de la presencia de facciones. Justamente la obsesión de, de Madison fue esa, ¿no? Evitar la lucha faccional. Entonces, el Congreso Constituyente resulta de haber dejado ingresar algo de información a través del velo de la ignorancia para poder tomar decisiones respecto de una constitución. Ahora, una vez que están establecidos los principios, la posición original, la constitución en el Congreso Constituyente, ahora entra más información. Y esta mayor información que ingresa nos permite generar la legislación, ¿sí? Específica y mucho más cercana, que es la que va a regular, digamos, en el marco constitucional. Lo que Rawls va a plantear acá es que va a entrar más información, que la justicia de las leyes y los programas políticos habrán de evaluarse desde el punto de vista de la etapa legislativa. Es decir, acá es donde hablamos ya no de las primeras leyes o de los preceptos constitucionales, sino que ya estamos hablando de las leyes y de los programas políticos. Tienen un grado mayor de cercanía, y esto se va a hacer desde el punto de vista de la etapa legislativa. Acá aparece la idea del legislador representativo, así como hay un constituyente representativo, hay un legislador representativo que no sabe nada de su persona en particular. Nuevamente, todavía no hay lucha, si se quiere, de facción o de partido o de intereses de grupo en la etapa legislativa. Bueno, y las leyes no solo tendrán que satisfacer los principios de justicia, sino también todos los límites establecidos en la Constitución. Esto nuevamente, digamos, estamos pensando en una situación ideal donde las leyes van a ser pensadas por legisladores que no están representando intereses particulares porque no saben nada respecto de sus propias personas. Y va a aparecer aquí la noción del equilibrio reflexivo entre las etapas. Es decir, ¿cómo podemos saber? La pregunta acá es si una ley es justa o es injusta en términos de los primeros principios o de la propia Constitución. Aquí aparece la noción de equilibrio reflexivo, y esto significa que yendo una y otra vez de la etapa del Congreso Constitucional a la legislatura y viceversa, se encontrará la mejor constitución. El equilibrio reflexivo es un mecanismo
creado por Rawls, que significa que siempre se puede volver a la posición original desde cada una de las siguientes etapas para ir corrigiendo en un ida y vuelta, ¿sí?, la Constitución, los principios y la legislación, ¿sí? Ahora, esto no nos asegura resultados perfectos, ¿sí? Por eso hablábamos de una justicia procedimental imperfecta. Por eso dice que a menudo lo más que podemos decir es que una ley o una política es que no es abiertamente injusta. Es decir, nunca podemos saber si una legislación o si un programa político es completamente justo. ¿Sí? Lo que podemos saber, ¿sí?, es que no es abiertamente injusta, o que no es totalmente injusta. A menudo es todo lo que podemos llegar a saber, porque el proceso justamente de deliberación y la información que va ingresando no nos permite tener ese grado de certeza. Por último, tenemos la cuarta etapa, donde ya entra a operar todo con información completa. Ya se levantó el velo de la ignorancia y acá tenemos el caso de la aplicación a las situaciones particulares, ¿no?, del sistema judicial y de administración. La última etapa, dice Rawls, es la de aplicación de las reglas a casos particulares, hecha por los jueces y administradores, y la obediencia de las reglas por los ciudadanos en general. En esta etapa, todos tienen ya acceso completo a todos los hechos. No hay ningún límite al conocimiento, puesto que se ha adoptado todo el sistema de reglas aplicándose a las personas en virtud de sus características y circunstancias. Entonces, la forma en que Rawls dice que se aplican sus principios es una secuencia de 4 etapas donde va ingresando mayor información que permite tomar decisiones de distinto nivel de complejidad y de proximidad respecto de la experiencia cotidiana. Les voy a dejar para que ustedes lean por su cuenta la definición de Estado que propone Rawls y me voy a referir a cómo funcionan estas 4 etapas en relación con la estructura básica, ¿sí? Y con esto voy terminando ya la presentación de este primer módulo. Dice Rawls: me imagino entonces una división del trabajo en etapas, en la que cada una trata diferentes cuestiones de justicia social. Esta división corresponde aproximadamente a las 2 partes de la estructura básica. El primer principio, de la igualdad de la libertad, es el primer paso para el Congreso Constituyente. Sus principales exigencias consisten en que las libertades fundamentales de la persona y las libertades de conciencia y pensamiento estén protegidas y que el proceso político como un todo sea un procedimiento justo. Así, la Constitución establece un estatus general de igualdad ciudadana y realiza la justicia política. Es decir, en el nivel constitucional lo importante es establecer la igualdad o garantizar la igual ciudadanía y la justicia política. Esto es el justo valor de las libertades políticas del que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, en la estructura básica hay un conjunto de instituciones, que sería la primera parte de la estructura básica, que tiene que garantizar, ¿sí?, la igualdad de la libertad. Las libertades iguales tienen que estar garantizadas por un conjunto de instituciones que corresponden a lo que él llama la primera parte, ¿sí?, de la estructura básica. ¿Qué pasa con la segunda parte de la estructura básica? Bueno, esa corresponde con el momento legislativo en el proceso de desarrollo institucional. Y acá es donde entra el segundo principio, el principio de igualdad de oportunidades, que está dividido en la parte de la justa igualdad de oportunidades y el principio de diferencia. Entonces, dice Rawls, el segundo principio interviene en la etapa legislativa. Prescribe que las políticas sociales y económicas tengan como objetivo la maximización de las expectativas a largo plazo de los menos aventajados en las condiciones de una igualdad equitativa de oportunidades, en la cual se mantengan las mismas libertades para todos, que ya están garantizadas por el primer principio. A esta altura, en la etapa legislativa, dice Rawls, comienza a funcionar todo el ámbito de hechos generales sociales y económicos. La segunda parte de la estructura básica contiene las distinciones y jerarquías de las formas políticas, económicas y sociales que son necesarias para una cooperación social mutuamente beneficiosa y eficaz. Así,
La prioridad del primer principio de justicia frente al segundo se refleja en la prioridad del Congreso Constituyente frente a la etapa legislativa. De algún modo, si podemos decirlo muy rápidamente, la primera parte de la estructura básica que corresponde al momento constituyente asegura el problema de las libertades políticas y civiles, mientras que la segunda parte de la estructura básica y sus instituciones correspondientes corresponden al momento institucional de la etapa legislativa, que es allí donde se van a regular las desigualdades sociales y económicas. Es allí donde se van a formular las leyes y los programas políticos o los proyectos políticos que tienen que ver con los hechos generales, sociales y económicos. De algún modo, uno podría decir, y hay un texto en la bibliografía escrito por mí, que se los propongo junto con otros, donde yo digo, bueno, Rawls aquí reproduce la antigua distinción, ¿sí?, entre, digamos, el hombre y el ciudadano y el hombre, ¿no? El ciudadano que habita la esfera política, ¿sí?, y el hombre que es el que habita la esfera de la competencia social y económica. Bueno, esta distinción está, ¿sí?, y es así como Rawls plantea, digamos, la articulación y la dinámica entre los principios, los momentos de generación institucional y las partes de la estructura básica. Con esto voy terminando este primer módulo, y lo que nos queda por ver a partir del segundo módulo es empezar con esta pregunta importante: es ¿cómo se aplica el principio de diferencia, el principio que regula las desigualdades económicas y sociales? ¿Qué estatus tiene? Y luego vamos a ver, en respuesta a eso, cuáles son, según Rawls, los regímenes sociales, políticos y económicos que serían congruentes con sus principios de justicia. Si el capitalismo, si el estado de bienestar, si el socialismo o algún otro son aquellos modelos sociales o regímenes conocidos por nosotros que podrían ser compatibles con los principios de justicia que está proponiendo él. Así que bueno, muchas gracias por su atención en este primer módulo, y nos vemos cuando ustedes hagan clic para ver los videos del segundo módulo. Muchas gracias y hasta la próxima.